ustedes? Ahora sí, tengo el gusto de seguir proclamándoles el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban ni tiempo para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Siéntense. Bien, como les decía hoy, si ustedes se sientan a hacer una homilía, cualquiera la puede hacer de ustedes y mejor que yo, ¿qué dirían sobre este evangelio tan trivial? Jesús se cansa, se aburre, se va de vacaciones, saca el DPI y se va para otro lugar y la gente lo andaba siguiendo, y termina esto más adelante con la multiplicación de los panes y los peces, que voy a decir en la homilía que hay dos en San Marcos. Lo cierto es que, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo haría una homilía? No es tan fácil, ¿eh? Voy a empezar como yo la he hecho. El Evangelio del domingo pasado nos presentó dos hombres que se marcharon a predicar y a actuar con el poder que tenían de Dios. Uno era un apóstol y otro era un profeta. El apóstol se llamaba, recuerdan el domingo pasado, se llamaba San Pablo, y el profeta se llamaba Amós. Cuando el sumo sacerdote le dije: márchate de aquí, no queremos que profetices, él dijo: ni habrá rey ni nadie que me eche aquí, porque él me sacó de mi tierra, de mis higueras y de mi ganado, y me mandó profetizar. Por lo tanto, profetizaré, no me importa que me mates. Y Pablo, ya saben cómo hablaba, cómo se enfrentaba y cómo predicó. El apóstol y el laico cambiaron a Israel. Dos personas, una en un tiempo y otra en otro. Y cada día, una persona que sea perspicaz y que lea un poco de historia, cada día se repite esta historia. Siempre llega en el momento más oportuno, enviado por Dios, alguien que salva un pueblo. Así que tengamos paciencia, perspicacia y veamos qué vamos a hacer con nuestra Guatemala. Miles de hombres emigran, cambian de patria, de religión, de estado, buscando algo. Dice un cantautor que a mí me encanta, porque los cantautores encantan. Dice: un hombre marchó sin nada que llevar. Recuerden el domingo pasado, hice a predicar: no llevéis 2 pares de zapatos, una maleta de 60 libras, no sé cuántas túnicas, 2 o 3 iPad, 4 o 5, no. Simplemente ir con vuestra personalidad. Entonces, un hombre marchó de Guatemala, hay millones que han marchado. Un hombre marchó sin nada que llevar. Yo cuando vine a Centroamérica
me mandaron y me dieron $5 para el camino. Y cuando llegué a la iglesia de la Dolorosa, todavía el superior dijo, os dieron dinero para el viaje, y a los otros les habían dado $5, veníamos 3, y se tomaron una cerveza ahí con unos negritos ahí en una isla, esa de por ahí, donde bajó el avión. Y yo entregué los $5. Cuando regresé a los 6 años, yo llevaba $2.000. Por lo tanto, un hombre marchó sin nada que llevar, pero alguien le llenó la bolsa. Buscó senderos entre las montañas que dan al mar. Vuelve, le dice la sangre, el cuerpo, el alma, vuelve a buscar los secretos que dejaste ayer. Tenemos que volver, llegamos a viejos y volvemos a pensar en nuestra juventud. La vida nos va recuperando, nos va rejuveneciendo con los nietos, con los hijos, con los bisnietos. Vuelve a buscar los secretos que dejaste ayer. Si has perdido una estrella, emigrante, sacerdote, misionero, hombre que busca el sustento para su casa, vuelve. Porque si has dejado tu estrella, roba otra, busca otra, pero vuelve. Este evangelio es, vuelve Señor Jesús, porque así termina la Biblia. Ven Señor Jesús. Bien, iba a echarles una poesía, pero la voy a dejar para otro día. Vuelve a buscar los secretos que dejaste ayer a tu pueblo y a tu iglesia. Este evangelio, como les dije al comienzo, es el preámbulo de las 2 multiplicaciones de peces y de panes que hizo Jesús, una en San Marcos 6, 35 y otra en San Marcos 8, 1, 2 multiplicaciones. ¿Por qué? Porque vuelve, porque la iglesia nunca puede perder la misericordia. Nunca. El día que nuestra iglesia se dedique al pisto, estamos perdidos, queridos hermanos. Tiene que dar lo que tiene, la misericordia, por eso vuelve. En cualquier circunstancia hay que descansar. Por eso el fin de semana es de descanso y hay vacaciones todos los años. Él también quería darnos un prototipo de descanso. Se cansaba, era humano. Pero cuando les dijo vámonos a descansar y a conversar de nuestras cosas, lo vieron y como ya era famoso Jesús, él se fue en barco, lo siguieron y cuando llegó a un lugar de descanso que no sabemos dónde era precisamente, se encontró con un montón de gente y dice que los miró con ternura porque estaban como ovejas sin pastor. Muchos creen que Dios va a castigar a Guatemala por sus pecados. Simplemente lo que está haciendo de arriba este señor que crea las galaxias, está viéndolo de colores, está viendo a Guatemala chiquita con misericordia. ¿Por qué? Porque estamos como ovejas sin pastor. Guatemala en este momento no tiene una institución sana. Estamos como ovejas sin pastor. Ahí tenemos a un presidente que no manda. Y a un señor morenito de otro lado que sí manda. Pero si ustedes suben para arriba pasa lo mismo y si bajan para abajo pasa lo mismo. Vuelve a buscar los secretos que dejaste ayer. Tenemos que volver como guatemaltecos a buscar los secretos que estamos abandonando por intereses personales, por ese egoísmo que ha dominado nuestra sociedad de tacón alto. Nuestra sociedad anda de tacón alto, pero necesitamos volver a recuperar nuestras estrellas y si la hemos perdido tenemos que robar otra, pero no como roban nuestros gobernantes, de otra forma. Tenemos que buscar otra, pero tenemos que decirle a Jesús en este momento,
vuelve. Porque da la impresión de que la gente espera que vuelvas. Da la impresión de que hay miles de almas que te están pidiendo, que hay un montón de cosas que no puedes solucionar. No podemos solucionar, ni siquiera, queridos hermanos, la picadura de una pinche abeja que está llevando a un colapso a una familia y a una persona, a una sobrina de Alfredo. Una picadura de abeja. Yo estuve pidiendo por una patoja, Job, a la que yo quiero mucho. Está viuda, perdió a su marido. Esta muchacha dio un riñón, ella es así. Y ahora el que le queda, el otro día le colapsó y estaba pues eso, pues diálisis para arriba, diálisis. Estoy hablando de una muchacha de no creo que tenga 50 años. La fui a ver ayer, no antes de ayer, y pasamos un rato muy agradable y me dijo, padre, me está funcionando el riñón. Contra todos los proyectos médicos me está funcionando el riñón. Ya estoy yendo al baño, ya no tengo diálisis, lo único que hago es tomar mucha agua. Y yo le dije, mézclale un poquito de whisky porque el riñón se cura mejor, pero está curado. Y ella dice, yo he sentido en mi vida muchas cosas de Dios, pero ahora puedo acreditar que esto mío es un milagro. Vuelve, porque hay un montón de cosas que no podemos nosotros solucionar, queridos hermanos. La gente espera que lo haga todo Él. No, no, Él espera que volviendo volvamos a colaborar con Él, porque la eficacia del hombre en el trabajo diario, vuestra eficacia es imprescindible en la evangelización, en el cambio de este querido pueblo. Él nos dio esta viña, se llama Guatemala, ¿verdad? Y nos dice, venid y trabajad en mi viña, que es vuestra viña, y no tenemos otra. Hablamos de hambre. Lamentablemente se habla de hambre en este país, en donde nace una planta de maíz en pleno parqueo de Tívoli. No sé cómo, pero ahí nace. Hablamos de hambre en este país, hablamos de mesas vacías en este país. Y nos dice, tenéis, guatemaltecos, que llenarlas de pan. Hemos hecho de Guatemala un campo de batalla y nos dijo, tenéis, guatemaltecos, que construir la paz. Hoy nos está diciendo, tenéis que construir una democracia, porque es mentira que la hay. Se lo digo yo que entiendo de esto. Aquí hay una república o democracia, no hay nada. Miren, queridos hermanos, nos sacaste del desierto con el alba y nos dices, construid la ciudad. Pero estamos como ovejas sin pastor. Jesús se conmovió porque estaban como ovejas sin pastor. No escuchen a los pastores que hablan que Dios va a castigar a Guatemala. No, Dios está compadeciéndose de Guatemala porque estamos como ovejas sin pastor. Y los falsos ovejas y los falsos pastores, out, fuera. Sean religiosos, sean políticos, sean económicos, fuera. La Iglesia no puede perder esta compasión por el pueblo, nunca, porque en el momento en que la pierda dejará de ser la Iglesia de Cristo y llamaremos institución eclesial. El testigo del que hablamos el domingo pasado y otros domingos, el profeta, es decir, el enviado, el predicador, no puede perder la compasión por el pueblo. ¿Hasta dónde? Cada uno responderá.
A mí hay personas, y personas que están aquí enfrente de mí que me critican porque dicen que doy muchas cosas. Bueno, yo las doy porque me las dais, punto. Pero yo no necesito nada. A mí los pantalones los desgasto tan poco que me duran años. Los zapatos que llevo tienen 18 años, así que yo los limpio, les echo betún, el manto, el pantalón, pero yo no necesito nada. Así que sí tengo 2 túnicas, 2 pares de zapatos y tal, pero no necesito más. Pero me duele cuando una persona viene, aunque me engañe, que no tiene que comer, que no puede pagar el agua, que no puede pagar la luz. Hay algún sinvergüenza que otro, pero en general son gente que necesitan un poco de consuelo. Bien, ¿hasta dónde? Ay, hoy lo dice el Evangelio. Hasta no tener tiempo para comer y dormir. Lo dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? Busquemos a esta gente, guatemaltecos. Busquémosla. Decía mi padre un refrán que yo repito 1000 veces porque es sabio. Vale más el 50% de algo que el 100% de nada. Así que, Judith, vamos a poner la farmacia. Vale más el 50% de algo que el 100% de nada. Y hay gente que con esta actitud está manteniendo este país. Busquémoslos. ¿Para qué va esta pobre gente? Para que recuperen los secretos que dejaron ayer. Porque todo el mundo tiene sueños de ayer. La Iglesia ha sido muy generosa, queridos hermanos. También hoy lo es. Porque siempre hablamos de los 4 homosexuales o pederastas que hay en cualquier colectivo social. Siempre los habrá, hasta en tu casa. Como tengas 8 hijos, uno es del otro equipo. Es que es así, es la estadística, no hay para dónde. Lo cierto es, queridos hermanos, que hay que medir a la Iglesia con otras medidas. Ha sido generosa, lo sigo siendo, lo es hoy. Misioneros, obras sociales, hospitales, escuelas, universidades y muchos mártires, que eso es lo importante. El otro día celebraban el aniversario de ese padre Hermógenes Coachita, que era un sacerdote, bueno, perdonen, es un santo varón insignificante. Ay, amigo, se enfrentó a un montón de la gentucia que hay siempre y lo mataron, pero nunca dijeron que lo había matado. Pero el pueblo lo tiene por mártir, el pueblo lo tiene por santo y se ha incoado su beatificación. Un hombre que era fiel y un hombre humilde que era fiel, luchando por el pueblo, por el agua que le estaban robando los sátrapas de siempre. Bueno, pues miren, aquí en Guatemala, desde el hermanito Pedro hasta el montón de gente sin nombre, hacen iglesia detrás de los que tienen nombre. ¿O qué creen que hace iglesia? Los cardenales hacen iglesia, por lo menos para que haya en tecnicolor alguna persona vestida, ¿verdad? Pero ¿quién hace la iglesia? El montón de curitas y de laicos comprometidos que luchamos cada día, que dejamos patria, matrimonio, familia, y sin hijos y sin nada que llevar, atravesamos todos los senderos que llevan al mar. Como decía aquel escritor guatemalteco, quiero morir en alta mar, con la cara al cielo, para que merezca mi muerte un ave que remonta el cielo. A estos le llamamos nosotros, que han dado la vida, le llamamos nosotros pastores. Y es lo que trata de retomar hoy la Iglesia después de esa reunión famosa de Aparecida, volver otra vez a ser pastores y a hacer iglesia. Y lo que dice este Papa, que ya lo tratan de comunista, pero bueno, siempre tiene que haber algún contrincante, ¿verdad? Lo que dice que un pastor no tiene que tener tantos títulos, ni tanto vestimenta, ni tanto cuento, tiene que oler a oveja. Y se ha hecho famosa esta frase.
Entonces, después de esta reunión de Aparecida, la Iglesia anda buscando que los pastores seamos pastores. Miren ustedes, es una historia esto de los pastores. Abraham era un pastor, el padre de la fe, patriarca de pastores, podíamos citar a Abraham. David era pastor y tenía olor a oveja, de tal forma que fue a buscar Natán a un rey de Israel. Había 7 muchachotes karatecas fuertes, y dijo: no, este no, pero mira, este tampoco, ese tampoco. ¿No tienes más hijos? Porque Dios me manda a buscar aquí a tu casa el futuro rey de Israel. Sí, tengo un patojito que anda ahí todo el día con las ovejas. Era un patojito rubio, raro en Israel, pero fíjese que David era canchito, ¿o qué se cree? Aunque no lo crean, de niño yo también era canchito. Pero la verdad es que David era un pastor y el profeta lo eligió porque olía a oveja, andaba con las ovejitas de su papá. Jesús es el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. No es pastor de oficio, es pastor de vocación. Había una sociedad en Israel con muchos dirigentes, con instituciones, igual que en Guatemala. En Guatemala tenemos una constitución maravillosa, tenemos cantidades de leyes, tenemos todos los sistemas para formar una democracia, pero no somos una democracia. Perdone, pero no lo somos. Y si alguno no está de acuerdo, hablamos después de la misa por qué no es una democracia. Tenemos que hacerla. Pero andamos hoy como ovejas sin pastor, ¿sí o no? Dios había prometido a Israel este pastor, y llega este pastor en el momento preciso, y tenemos que luchar para elegir nuestros pastores de todo tipo, políticos, económicos, religiosos. Nos sacaste del desierto con el alba y nos dices construir la ciudad. Nos lo está diciendo, estamos a un mes de las elecciones, pero estamos como ovejas sin pastor, y Jesús se conmovió porque estaban como ovejas sin pastor, y le pedimos hoy que se conmueva porque estamos como ovejas sin pastor. Bien, queridos hermanos, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Es que para ser católico, no, simplemente tienes que conocer a tu pastor, nada más. Todo lo demás, vestidos, zapatos, posesiones, títulos, tipología, no vale para nada. Ante Él simplemente tienes que conocer que Él es tu pastor. Y Él tiene compasión de sus ovejas. Eres tú sujeto de la compasión de Él, porque hay personas que han sentido la experiencia de esta compasión. Muchas están aquí. Y además, si eres creyente en tu pastor, sabes que es fuerte para defender a su rebaño, y tú eres una oveja de su rebaño, nunca te va a abandonar. Él da la vida por sus ovejas. ¿Das tú la vida por tu pastor? Solo falta que le digas: vuelve, porque tengo una luz encendida que te espera, para que no se te haga confusa en la noche mi casa. Voy a terminar con unos cuantos mensajes. El mensaje de Jesús vive en su iglesia. Cierto que hay muchos escándalos, pero hay muchos mártires, y el mensaje de Jesús vive en sus mártires.
Y no hay mártires solamente de balazos, hay mártires agotados que dan la vida por esta iglesia. La compasión, segundo conclusión, la compasión de Jesús vive, pero vive a través de ti y de mí. Él te da fuerza para que viva en ti. Si se hiciera hoy en Guatemala un panel de las obras que hace la Iglesia en Guatemala, no se podría hacer en varios días, queridos hermanos. Los misioneros de Jesús, es una tercera conclusión, viven. Hoy la misión de la Iglesia en el mundo misionero es fabulosa. Yo recibo una revista de misiones y me quedo perplejo viendo la cantidad de mujeres, de laicos, de monjas, de curas, de laicos profesionales que están metidos en los lugares más inhóspitos del mundo, por ejemplo, lugares de África y también de Oriente. Estos misioneros viven y hacen vivir la Iglesia. Muchos no conocen el descanso. Pocos pastores habrá que no sientan el agobio cuando son pastores. Fíjense que yo mismo lo he sentido muchas veces en mi vida, es el cansancio. Había un cura en Ars, yo fui a ver la iglesita de Ars hace años, porque era un hombre que me conmovía y del cual hablaba yo en mis sermones, con un pueblo de 400 habitantes, antes decían 400 almas, ahora hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que no tiene alma, o sea que hay que contar, hay 400 personas, no, 400 gentes, porque no todos somos personas. Era un pueblo de 400 personas o de 400 habitantes. Y él decía, el cura de Ars decía, después de 20 horas de confesión, estos pobres pecadores acabarán por terminar con este pobre pecador. Y tenía un pueblo de 400 personas. Confesaba a veces 20 horas, no del pueblo, sino que venía de toda Francia. Hasta un famoso predicador, usted no tiene por qué saber que era famoso, Dominico, predicador de Nuestra Señora de París, el padre Lacordaire, que era una figura en su tiempo, como predicador, como teólogo, fue a ver al cura de Ars y se confesó con el cura de Ars. Tenemos una tercera conclusión, tenemos que seguir conmoviendo a las turbas necesitadas con esta lucha no política sino afectiva de hambre cero en este país. Hay que conseguir esa meta. Nos muestras una mesa vacía y nos vuelves a decir en este Evangelio de hoy, llenadla de pan guatemalteco. Nos sacaste de nuestro desierto que se llama nuestro egoísmo con el alba y nos dijiste, jóvenes, está amaneciendo, ahí tenéis que construir una nueva ciudad. Y cantamos todos los días, trabajemos para que otros descansen, amor que quiera seguir amando. Tenemos un pastor de oficio, se llama el buen pastor. Él es el profeta, escuchémoslo y aprendamos de él. Él es el mago que nos hace ver el brillo de lo espiritual sobre lo material, que es lo más difícil en el mundo de hoy, ver el brillo de lo espiritual sobre lo material. Él es el domador de fieras, que se llama el materialismo y la fastuosidad que domina el mundo de hoy. Es una fiera que solo puede dominar el buen pastor. Y él es el iluminado para dar luz a nuestras fantasías, de cuidar la viña que él nos dio, de llenar la mesa vacía que él nos dio llena, de convertir el campo de batalla en un campo de paz para hacer la ciudad. Pastor, hoy te urgimos
Hoy te ungimos, la cabeza con perfume, para que nuestra copa, nuestra vida repose, como dice el Salmo que acaba de leer doña Zulma, para que tu copa y nuestra copa rebose. Y termino, regresemos, no solamente digamos regresa tú, regresemos nosotros. Un hombre marchó sin nada que llevar, tú y yo. Cada hombre que está aquí tiene una historia. Cómo empezaría Antonio sus trabajos, cómo los empezó Alfredo, cómo los empezó Fernando Peña, cómo los empezó el abogado, cómo empecé yo, con $5 que me quitaron cuando llegué a Costa Rica. Pero mira que era bruto, porque no habría tomado una cerveza, ¿verdad? Hoy vuelve a decir el cantautor, un hombre marchó sin nada que llevar. Somos tú y yo, este es país. Buscó senderos entre las montañas que dan al mar. Qué historias las de cada persona que hay aquí. Cómo hemos luchado para ser lo que somos. Vuelve. No te alejes de este pueblo, no te alejes de tu familia, no te alejes de tu fe, de tu persona. Vuelve, incorpórate a la iglesia nueva, hazla nueva, no andes inventando otra. Porque nunca debes de dejar la iglesia del buen pastor. Comprométete a religión verdadera, haz patria. Si has pedido algo, Él te lo concederá. Y si has perdido nada menos que tu estrella, roba a otra, hombre. Vuelve a llenarte de ilusión. Busca otra estrella. Hazte luz de la ciudad, del hogar, de ti mismo. Pero vuelve. Amén. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra?